¿Qué tal? Bienvenidos al programa Parlamento. Vamos ya con la crónica de la Cámara Regional, con la actividad de esta última semana en la que hemos tenido pleno. En la sesión de control, el presidente Torres se ha referido al denominado caso Mascarillas. A preguntas de varios grupos que piden responsabilidades políticas en este asunto, Torres ha dicho que el gobierno no tiene nada que ocultar, que están colaborando con las investigaciones y que irán hasta el final, asegura, para recuperar hasta el último euro. El Parlamento va a estudiar el reto demográfico al que se enfrenta Canarias. El Pleno ha aprobado la puesta en marcha de una comisión que analizará, entre otras cuestiones, el equilibrio poblacional en las islas. Se va a poner la lupa sobre el problema que sufren las denominadas como islas verdes, que pierden habitantes o se estancan, a diferencia de lo que ocurre en el resto del archipiélago. También se va a estudiar la capacidad de carga de las islas. Y durante los 5 primeros meses de este año, en materia de dependencia, Canarias ha contabilizado tantas resoluciones de programas individuales de atención, resoluciones de grado y personas atendidas como en todo 2019. Sin embargo, a pesar de la mejoría de los datos, los tiempos de espera siguen provocando muchas quejas entre los ciudadanos. De la presidencia. El sector turístico cree que estaremos ante una buena temporada de verano aquí en las islas. Si todo va bien y no hay inconvenientes, podría alcanzarse e incluso superarse una ocupación del 90%. Pese a las buenas perspectivas, el Ejecutivo quiere mantener, eso sí, la prudencia. Y hoy en la entrevista del programa charlamos con Chema Santana. La Comisión de Migración, que lleva meses trabajando en la Cámara Regional, está a punto de terminar. Santana es periodista experto en migraciones y con él hemos analizado algunas de las conclusiones que se han obtenido en este grupo de trabajo. Bueno, vamos ya con la entrevista de esta semana en el programa Parlamento y hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar de migración. Fíjense que la Comisión de Migración que se lleva a cabo en la Cámara está dando pues sus últimos pasos y hoy queremos hablar de este asunto y también de otros con nuestro invitado que es Chema Santana. ¿Qué tal, Chema Santana? Periodista, compañero y además asesor de migraciones de la Vicepresidencia del Gobierno y experto en temas migratorios. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, estamos además abordando este asunto en un momento, en unas semanas en las que de nuevo Canarias está siendo testigo de quizá un repunte en cuanto a la llegada de personas de forma irregular a nuestras costas, ¿no? Hace 28 años que llegó la primera embarcación a Canarias con 2 personas. Desde entonces han llegado 160.000 personas prácticamente. Hablar de una semana u otra en esta ruta migratoria conduce a error, ¿no? En esta ruta migratoria hay que tener una mirada larga, un plano amplio y entender que es una vía por la que personas del continente africano salen hacia unas islas muy próximas a este continente de forma desesperada. Y esto va a variar en el tiempo, habrá momentos de mayor intensidad y momentos de menor intensidad, pero en tanto en cuanto haya desesperación por una parte y no haya vías legales y seguras por otra, la ruta canaria va a seguir en marcha y si hoy decimos que quizás hay un aumento, quizás la semana que viene pueda haber un descenso y esto va a ser así. Como te digo, 160.000 personas han sobrevivido a la ruta en los últimos 28 años, se dice pronto, y probablemente más de 20.000, según algunos cálculos, no hayan conseguido llegar. Por tanto, sí, estamos en un momento de intensidad. En mayo llegaron más de 50 personas al día. Veníamos de un marzo y un abril con una intensidad más baja y estamos viendo un repunte de la intensidad en esta ruta. Y sobre todo, Marta, hay un elemento que me parece fundamental, que es que cada vez personas en una situación de mayor vulnerabilidad, en peores embarcaciones, con barcas de plástico recauchutadas, de un solo uso. Los marineros de salvamento marítimo no salen de su asombro cuando ven el rescate y que las barcas se deshacen en el mar. Más mujeres
y más niños, ¿no? Estamos viendo que la característica fundamental en este momento, sobre todo, es más vulnerabilidad. ¿Y eso por qué puede estar ocurriendo? Porque es una cosa que estás insistiendo en tu caso y otras personas también que están muy atentas a este fenómeno. Hay muchas mujeres en la ruta, ¿no? Las mujeres se han incorporado de forma decidida a esta ruta migratoria, cada vez salen más mujeres en esta ruta, canteras más masculinizadas, y por otro lado también hay más presión por parte del control de fuerzas policiales de Marruecos, tanto en el sur de este país como en el Sáhara Occidental, y las decisiones son más arriesgadas. También es verdad que los traficantes de personas cada vez pues utilizan, digamos, artificios más precarios para vender la ilusión de llegar a la Unión Europea a través de las Islas Canarias. Está claro que ha sido un asunto en el que se ha abordado pues, en muchísimas ocasiones en el Parlamento. Evidentemente hay una comisión que está estudiando pues, todos los aspectos del fenómeno migratorio con el fin de aportar soluciones, sobre todo, y de hecho está ya casi terminando, quedan pocas sesiones. Y ha sido una comisión larga, ya decimos, compleja y con un altísimo nivel en cuanto a las personas que han intervenido, ¿no? Desde todos los ámbitos. Sí, desde organizaciones no gubernamentales, al Estado, a la propia comunidad autónoma, a la Unión Europea, personas que han llegado por esta vía y que han explicado cuáles fueron sus motivaciones, cómo fue el viaje. Creo que a los diputados y diputadas le ha podido quedar más claro la situación con respecto a esta emergencia humanitaria y efectivamente en el Parlamento de Canarias este tema se ha abordado en infinidad de ocasiones, algunas veces de forma más sentimental, otras veces de forma más política, pero siempre desde el reconocimiento no de la incapacidad, ¿no? Pero de cierta falta de competencias para abordar de forma determinada este asunto, ¿no? Cuya responsabilidad está depositada en el Estado y en la Unión Europea, que al final es el espacio político al que pertenecen las Islas Canarias, y a partir de ahí, desde las islas solo podemos exigir y demandar justicia. Justicia para la acogida, para que la acogida no se dé solo en Canarias y pueda darse también en el contexto europeo, que es a donde van las personas, y justicia también con las personas que llegan y las causas de origen que les hacen desplazarse. Que en ocasiones, es verdad, el mensaje queda un tanto reducido, dada la complejidad de este fenómeno. Hace nada, bueno, se ha hablado mucho en el Parlamento de ese cambio de política del Estado español con respecto a Marruecos y todas sus implicaciones, y uno de los argumentos a favor de este cambio del Gobierno ha sido que a partir de ahora se va a controlar mejor el fenómeno migratorio. Yo no sé si se puede ser tan taxativo a la hora de afirmar esto. Yo pienso a veces que en el norte global, en la Unión Europea o en el Estado español, creen que sus decisiones tienen una afección inmediata y eficaz sobre todo en el sur, y no siempre es así. Las rutas migratorias han demostrado una y otra vez que van al margen de las decisiones que se toman en el norte y que están más vinculadas a sus propias causas de origen. España y Europa pueden tomar decisiones que tienen que ver con las migraciones y puede afectar a las rutas migratorias, pero sin duda lo que afecta a las rutas migratorias son las necesidades. Ya te digo yo que si hay una crisis alimentaria que va a hacer que las personas salgan de sus países, no va a haber políticas que las frenen. Es decir, la necesidad, la supervivencia, el amor muchas veces, el amor por sus hijos, por ejemplo, el amor porque sus hijos no vayan a tener educación o no tengan sanidad, no tengan esperanza de vida. Ese amor es mucho más fuerte que las leyes que puedan impedir el movimiento, ¿no? Y lo hemos visto y lo estamos viendo, pero no solo en Canarias, sino en todo el mundo, ¿no? Al final las migraciones, y el pueblo canario lo sabe bien, forman parte de la vida, van a seguir formando parte, y creo que habría que abordarlas desde una perspectiva más integral, ¿no? No solamente del control. Y digo esto del pueblo canario, Marta, porque precisamente en los debates que se han tenido aquí en el Parlamento y también en la sociedad civil canaria, y llevo algunos años trabajando en esto aquí en las islas, se percibe la emoción, la historia de Canarias y cómo nuestro pueblo sobrevivió durante épocas, porque muchos de nosotros o de nuestros antepasados se tuvieron que ir de aquí. Se tuvieron que ir de aquí para poder sostener a sus familiares aquí, ¿no? Normalmente a Venezuela, a Cuba, a Uruguay, pero también en muchos casos al Sáhara Occidental, a Senegal o a Mauritania, ¿no? Es importante un matiz que haces siempre cuando hablas de las cifras de llegadas, y hablas de supervivientes, porque
no son, los que llegan no han sobrevivido efectivamente, lo que no sabemos es cuántos se han quedado por el camino, lamentablemente pueden ser incontables, ¿no? Son incontables, ¿no? La cifra es tan grande que se desconoce. Es así, ¿no? Por ejemplo, este año no hay cifras públicas todavía, pero las estimaciones que hay es que en lo que va de año, que llevamos 5 meses cumplidos, unas 700 personas aproximadamente podrían haber muerto, ¿no? Y recientemente hubo una matanza en un colegio, una desgraciada matanza en un colegio de Estados Unidos, y pudimos ver en telediarios, abriendo periódicos y en todos los soportes informativos, fotografías y las historias de cada uno de ellos. Sobre las personas que mueren en esta ruta no verás una fotografía, pero son niños como los nuestros, son madres como las nuestras, son hermanos como los nuestros, y no conocemos ni su historia ni su cara, ¿no? Esta ruta es tan perversa que no solamente mata sin poner nombre, sino también sin saber quiénes mueren, ¿no? Y la verdad es que ver a las familias que llegan desesperadas a tocar las puertas de las administraciones o de las organizaciones no gubernamentales de Canarias pidiendo información sobre sus hermanos, mostrando sus fotos en la cartera o en el móvil o sus redes sociales, y ver las caras desencajadas de no saben dónde están, ¿no? Y años después siguen sin saber dónde está. Para mí es algo imborrable en el trabajo que se hace aquí día a día. Quizá falta escuchar a esas personas, porque se está escuchando mucho lo que cuentan las personas de Ucrania, que lamentablemente han tenido que ser desplazadas de su tierra por una guerra, de la misma manera que hay muchísimos de los migrantes que llegan a Canarias que están huyendo de una guerra igual de cruenta o peor, pero a ellos no se les escucha, ¿no? Se les atiende como se puede, se les coloca en determinados lugares de atención temporal, entre comillas, porque ese tiempo pues, es demasiado largo luego, ¿no? Sí, la verdad es que ha dado para reflexionar mucho, ¿no? Lo que ha ocurrido en la guerra de Europa en los últimos meses, porque efectivamente en Canarias, de hecho, hay personas ucranianas que han llegado y que están viviendo. Instituciones educativas públicas han puesto al servicio de estas personas cursos de español con fines humanitarios, incluso colegios profesionales han puesto a sus profesionales a disposición de estas personas para ser atendidas, y me parece muy loable y necesario, ¿no? Porque el trauma de tener que abandonar tu país, saber que tu país está en guerra, que familiares tuyos están combatiendo, desde luego, y no poder volver, desde luego que es un trauma muy severo en la vida de cualquier persona. Y esto no es para todas las personas, ¿no? Efectivamente, hay algunas que por su origen, por lo que fuera, por su clase social, por su empobrecimiento, no se les escucha de la misma manera, ¿no? Y, por ejemplo, de las personas que llegan a Canarias en la emergencia humanitaria, hay personas que vienen de conflictos como el de Ucrania, como puede ser Mali, ¿no? Que es un país más cercano, es un país del que han llegado muchas personas, y es un país en el que en el primer trimestre de 2022 solo murieron más de 600 civiles, hubo ataques a una veintena de colegios, y esos jóvenes están llegando aquí, ¿no? Pero no es la realidad, son hechos, no son tratados de la misma forma, ¿no? Y creo que la sociedad española, siendo una sociedad solidaria, y la sociedad canaria siendo una sociedad solidaria, bueno, pues también esto nos debe servir para reflexionar, hacer sin autocrítica, al menos sin reflexión de por qué ocurre esto, ¿no? Y la conclusión creo que nos pone frente al espejo. Bueno, luego está el tema de los menores, que merece un capítulo aparte, que ha sido también objeto de muchísimo debate aquí en la Cámara. Se ha hablado de qué pasa con los menores, se ha dicho por parte del Gobierno que la capacidad de acogida había llegado a un límite. Se ha pedido por activa y por pasiva al Gobierno del Estado que comparta de alguna manera la atención de estos chicos, porque aquí estamos hablando de un problema mayor, de chicos menores que están en el limbo, también encerrados de alguna manera, ¿no? Mira, organizaciones no gubernamentales, ayuntamientos, cabildos, Gobierno de Canarias, colegios profesionales, partidos políticos, el propio Parlamento de Canarias, yo creo que todas las organizaciones, organismos e instituciones de las islas hemos pedido al Estado y al resto de comunidades autónomas que comprendan que para poder dar una acogida justa e igualitaria a las personas menores de edad que llegan solas a las islas, debemos hacerlo de forma compartida. Y hasta ahora, esta demanda, si no ha caído en saco roto, sí ha caído al menos en una especie
voluntarismo por parte de las comunidades autónomas que ha permitido la acogida de algunas decenas de estos menores, pero desde luego no responde a la necesidad y a la alta demanda que tenemos en Canarias. Yo creo, en mi humilde opinión, que sería justo, sería igualitario y sería un avance para la propia democracia y para la sociedad actualizar el hecho de que la acogida de los niños y niñas que llegan a las zonas fronterizas del Estado español y de la frontera de la Unión Europea no lo asuma en solitario las regiones fronterizas. Igual que pasa con los adultos, debería pasar con los menores. Y debería pasar quizás de forma más urgente, porque si hay un bien y un interés superior que hay que proteger, es a los menores solos, ¿no? Que además en muchas ocasiones tienen a sus familiares en otros puntos de Europa o de la Unión Europea. Y estos familiares no se atreven a venir a buscarlos porque temen ser expulsados por estar en situación irregular, ¿no? Este es el mundo, es muy complejo, esta es la sociedad moderna, es muy compleja y cualquier solución simple no vale, cualquier respuesta simple no vale, pero las respuestas deben llegar. De hecho, en la propia Comisión de Migración, un joven, pues no voy a recordar ahora el nombre, llegó en patera con 16 años y pasó ese terrible trance y lo contó delante de todos los diputados que se quedaron sobrecogidos de vivir esa narración. Ahora esta persona pues se dedica a atender precisamente a jóvenes que llegan en sus mismas circunstancias. Una historia muy bonita, se llama Abubakar Drame. Exactamente. Abubakar Drame llegó con 16 años a la isla de Gran Canaria, llegó como un joven con un espíritu muy amplio, con muchas ganas de seguir hacia la Unión Europea, dejando atrás una situación relativamente compleja. Y efectivamente con el tiempo se ha instalado en Canarias, vive en Canarias, como él dice, casi es más canario ya que senegalés, y desde luego que es una persona que inspira mucho en su comunidad, en concreto en la comunidad en la que él se mueve, y que ha trabajado con muchos chicos también explicándoles que quizás no todo lo que soñaron es realidad, y eso es un golpe de presente que los jóvenes también deben escuchar. También es importante resaltar la labor que hacen los trabajadores de salvamento marítimo. Y en la comisión, casi las primeras comisiones, reuniones de la comisión, escuchamos a trabajadores de salvamento marítimo que eran, además ponían documentos gráficos, que es lo que realmente da una idea de la labor angustiosa que tienen que llevar a cabo a veces. Mira, en los últimos 2 años y medio, los trabajadores que son trabajadores públicos del Servicio de Salvamento Marítimo han sacado del mar, uno a uno, a más de 45.000 personas que se iban a ahogar. Esto se dice así a la ligera, pero son trabajadores que están cada día enfrentándose a una posible tragedia, porque ha habido ocasiones en las que las personas se han movido o la barca ha perdido estabilidad y se han ido todos al agua y han tenido que sacar del agua. Entonces yo pongo mucho en valor el trabajo de salvamento marítimo, siempre digo que el premio Princesa de Asturias o incluso el Nobel de la Paz sería poco, y que el premio real cada día es poder salvar a personas también, ¿no? Es su día a día y es lo que están haciendo, y desde luego que sí, que es un trabajo angustioso, lleno de responsabilidad y además que tienen un servicio psicológico constante para cuando lo precisan, porque se enfrentan a situaciones de una dureza extrema, ¿no? Mujeres gestantes, niños, hombres muy debilitados también, y sacarlos a todos del mar para ponerlos a salvo y llevarlos a tierra, desde luego que es un servicio público de primer orden y que habría que reconocer más. Bueno, y ya para concluir, Chema, esta comisión está a punto de acabar, luego es tiempo de sacar conclusiones, ¿no? De que este trabajo que se ha llevado a cabo en la Cámara, pues tenga algún resultado, ¿no? Habrá un dictamen que tendrá que aprobar los miembros de la propia comisión, y posteriormente se llevará al pleno, ¿no? Y creo que en ese dictamen pues se recogerá todo lo trabajado en la comisión, lo cuestionado por los propios diputados y diputadas que han estado muy implicados en la comisión, no solamente buscando a ponentes de relevancia, sino también preguntando aquellas cuestiones que afectan a cada una de las islas de forma singular, porque esta ruta migratoria, impacta en todas las islas, pero con sus
con sus matices y con sus diferencias, y la verdad es que sus señorías han estado preguntando de forma muy pertinente y seleccionando a los ponentes de forma muy pormenorizada, y creo que este trabajo debe dar un fruto que luego el Parlamento de Canarias, sea cual sea su composición en el futuro, pues lo ponga en valor. Bueno, pues estaremos pendientes de las conclusiones de esa comisión. Chema Santana, un placer recibirte aquí en las entrevistas de Parlamento. Un placer a ustedes y enhorabuena por este programa que da vida e información a la actividad parlamentaria. Hasta una próxima ocasión, Chema. Gracias. Pues precisamente esta semana se volvió a reunir esa comisión de migración, una sesión en la que se escuchó a la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito. Uno de los principales problemas en la llegada de migrantes a las islas es la dificultad de los municipios para habilitar espacios que alberguen a estas personas. Esa es al menos una de las conclusiones de la Federación Canaria de Municipios, cuya presidenta ha comparecido en el Parlamento para explicar cómo han vivido los ayuntamientos este fenómeno. Yo agradezco a todos mis compañeros alcaldes y alcaldesas de todos los municipios porque han realizado un esfuerzo ímprobo a la hora de aun cuando casi no había posibilidades, de ceder espacios aún pues que, por ejemplo, albergues u otras instalaciones donde había otra actividad municipal. Los municipios además han detectado que la mayoría de los migrantes no ven Canarias como destino final, por lo que solicitan agilizar los trámites para permitir sus traslados. Lo que vemos también es que la mayoría de las personas, o por lo menos lo que nosotros hemos conocido, la mayoría de las personas no ven Canarias como el destino final, con lo cual lo que todos conveníamos era que se pudiese facilitar el que las personas llegaran a donde realmente querían llegar. Los municipios y sus recursos son la primera toma de contacto de estos migrantes y, por lo tanto, los ayuntamientos solicitan más medios y mayor agilidad administrativa. Vamos ya con el pleno de esta semana, donde se vivió una intensa sesión de control al Gobierno. La gestión del empleo y la compra de mascarillas por parte del Ejecutivo al inicio de la pandemia centraron buena parte del debate. Vamos a recuperar los 4 millones del caso mascarillas, lo repitió hasta en 4 ocasiones el presidente de Canarias, interpelado por la oposición. Huele muy mal. Nos está a nosotros haciendo pensar si no es necesario presentar ya una comisión de investigación. En este tiempo nos enteramos de todo este asunto porque un particular acude a la Fiscalía. La preservación del interés público, este Gobierno estará encima de esta actuación, repito, para recuperar hasta el último céntimo de euro de los 4 millones. Durante el pleno también se puso en valor la mejoría en el desempleo y la recuperación del PIEC. No obstante, el escenario no es un escenario absolutamente idílico. Por eso, el Plan Integral de Empleo de Canarias es fundamental. Queda camino por hacer, pero estamos seguros que lo haremos desde la justicia social, desde el equilibrio, generando empleo de calidad. Los que decían que subir el salario mínimo interprofesional o la reforma laboral nueva iba a llevar consigo a la pérdida de empleo, se han quedado en evidencia. Además, se dibujaron los déficits de Canarias y Torres avanzó que estos días se va a constituir la comisión que estudiará los retos demográficos. Esos déficits, en los que incluyo la vivienda, deben ser corregidos para el futuro próximo. Tenemos un fenómeno de islas vaciadas. Igualmente, Torres recordó que la ley del cambio climático ya está en el Parlamento e incluye la protección de nuestros mares. Que no se realicen maniobras militares en las islas que afectan a nuestra biodiversidad. La implicación que a través de esa ley canaria de cambio climático también vamos a realizar. El pleno comenzó con un minuto de silencio en recuerdo al diputado nacionalista recientemente fallecido, José Miguel González. Hay que trabajar más, pero los datos de dependencia ahora mismo son muy buenos. Son palabras de la consejera de Derechos Sociales en el Pleno. Noemí Santana ha asegurado que el Gobierno está dedicando esfuerzos y todo tipo de recursos para mejorar las cifras. La oposición no está de acuerdo. Durante los 4 primeros meses de este año, Canarias ha duplicado las resoluciones en dependencia respecto a 2019, tanto las que determinan el grado de dependencia como las del programa individual de atención. Canarias duplicó las resoluciones de grado en relación con el año 2019, al igual que las resoluciones del PIAC. En estos meses han sido atendidas 3.998 personas, las mismas que en todo 2019. Aquí se ha pedido la dimisión de la consejera cuando los datos no eran buenos. Y se pide la dimisión de la consejera cuando encabezamos los datos a nivel de toda España. Miren, cuando yo llegué a la Consejería de Políticas Sociales, se esperaba que falleciera un dependiente para incorporar a otro. Esto era así.
A pesar de la mejora de los últimos meses, la gestión de los tiempos de espera sigue generando quejas de los ciudadanos. En 2021 fallecieron 3.314 canarios y canarias pendientes de ser valorados. ¿Cree que es para tirar voladores que las evaluadoras de la dependencia en Fuerteventura dejen de prestar el servicio en 4 de los 6 municipios de la isla por falta de medios? Este año vuelve a crecer el número de quejas. En 2019 eran 383, pero es que en 2021 son 775. La consejera destacó el aumento de un 54% del personal destinado al servicio como factor clave para la mejora. Canarias es la comunidad autónoma donde más ha aumentado el número de personas con una prestación, se lo decía esta mañana al señor Suárez, y donde más han crecido las resoluciones de grado en todo el Estado. Si usted desea recibir información sobre la tramitación del servicio de dependencia, puede hacerlo a través del número de información telefónica 012. Madrid acepta cambiar el convenio de carreteras para financiar todas las obras que quedan pendientes en Canarias. Una nueva cláusula evitará que el gobierno regional tenga que asumir el sobrecoste. Se firmará en julio junto con los 407 millones de euros que el Estado adeuda a las islas por obras del convenio anterior. 69 obras pendientes de ejecutar en Canarias. El consejero del área acusa a los nacionalistas de haber añadido una cláusula que limitaba la ejecución a 28 de esas obras y que, anuncia Franquis, ya se ha resuelto. Y lo hemos resuelto. Lo firmaremos el mes que viene. Miren las horas que dedicaron ustedes a montar frente, a crear reuniones para combatir al gobierno de España. El grupo nacionalista desmiente que el acuerdo anterior fuera abusivo y señala al actual gobierno por avalar el convenio. Pero ustedes lo que han preferido es crear un problema donde no existe para venir de salvadores de la patria. Pero el portavoz socialista insiste. La responsabilidad de que estas obras, 69 obras, se incluyan en el convenio de carreteras con esa financiación es única y exclusivamente de ustedes. Y el resto de grupos que apoyan al gobierno apela al diálogo. Con diálogo, con voluntad política, alcanzar acuerdos con el Estado es posible. Recursos sí, han dado su efecto, lo están dando, pero también diálogo, negociación, entendimiento. Las carreteras obviamente están declaradas obras de interés general. Antes del anuncio, los grupos de la oposición reprocharon que el Estado buscara la solución en un nuevo convenio para 2027. Esto es una tomadura de pelo, señor consejero. Un derecho que tiene Canarias, igual que el Estado invierte en carreteras en otras comunidades autónomas. El conflicto tiene su origen en los primeros incumplimientos del convenio de carreteras en 2012. Más asuntos. El Parlamento renovará los 85 asientos del Salón de Plenos por más de 100.000 euros. Cada sillón costará unos 1.200 euros. La Cámara justifica esta renovación en que los asientos están desgastados por el paso del tiempo y porque es necesario que reúnan condiciones de comodidad y salud para un uso durante muchas horas. Diputados de distintos grupos se desmarcan de este acuerdo de la mesa del Parlamento. Hoy veía en redes sociales como gente de este archipiélago se pega 40 horas a la semana trabajando en una silla que ha costado 50 euros en el IKEA. No creo que el resto de personas que somos las diputados vivamos en una burbuja que nos tengamos que sentar en asientos de más de 1.200 euros. La portavoz del Grupo Mixto, Vidina Espino, también ha criticado la compra de esos nuevos sillones. Una decisión que asegura no fue consultada a todos los grupos parlamentarios, que rechaza y por la que pedirá explicaciones la próxima semana. En la calle, los ciudadanos nos han llamado sinvergüenzas por la compra de estos sillones en estos momentos de grandes dificultades económicas. Entiendo y comparto su enfado y por eso he solicitado que este asunto se trate el lunes en la Junta de Portavoces. A las puertas del verano, el sector turístico cree que estaremos ante una buena temporada de verano aquí en las islas. Las previsiones que se manejan hablan de una ocupación de en torno al 90% y que incluso podría superarse. Aunque las perspectivas son buenas, la consejera Yaisa Castilla defiende que la incertidumbre que aún existe, por ejemplo, por la inflación o la guerra en Ucrania, exige ser prudentes. Desde la consejería, asegura, se continúa trabajando en campañas destinadas a dar a conocer todas las posibilidades de Canarias como destino turístico y no solo de sol y playa. Los datos que manejamos sobre la recuperación de turistas en relación al año 2019 es estar cerca del 90%, incluso podríamos ir más allá, pero bueno, la incertidumbre me exige ser prudente.
Sobre esas buenas previsiones que describió la consejera, les vamos a preguntar hoy en Canarias Opina. Todo apunta a que vamos a recibir a muchos turistas este verano, pero ¿qué planes tenemos nosotros, los canarios y canarias, para estas vacaciones? Preguntamos, ¿van a viajar ustedes este verano? ¿Qué destinos tienen previstos? ¿La crisis y la inflación les han hecho cambiar de idea? Vamos a viajar entre islas. Las vacaciones las hacemos solo en nuestro territorio, digamos. En principio península, sí, porque en Canarias sí que viajo a menudo. Cualquier fin de semana nos podemos dar un saltito a otra isla, pero un viajito así de 15-20 días sí que me iré para península. Tenemos trabajo constantemente porque no podemos parar producción ni nada de eso y entonces por eso toca así, no ir a vacaciones. No toca ese año. Sí, de hecho me voy en 3 días y me voy a ir a hacer el Camino a Santiago, pero lo estoy haciendo por etapas y nada, me iré a hacer de Burgos seguramente a Sarriá. El presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el canario Manuel Marchena, ha ofrecido una conferencia en el Parlamento sobre inteligencia artificial y proceso penal. Marchena ha admitido que la justicia está llegando con retraso ante la velocidad del avance tecnológico. Ha planteado también la nueva problemática a la que puede enfrentarse el sistema judicial si se produjera, por ejemplo, un accidente que involucre un coche sin piloto humano. ¿Qué sucede en aquellas ocasiones en que, por no atropellar lo que resulta que es un árbol que se ha caído y que identifica como un obstáculo muy grande, da un volantazo y atropella algo menor, que es una persona? Esto supongo que desde el punto de vista jurídico habrá algo que decir. Todavía no sabemos qué, pero algo habrá que decir. Luz verde a la tramitación de la proposición de ley del sistema público que blinda el presupuesto para cultura. El objetivo, que a partir de 2030 la inversión en este campo no sea inferior al 2% del presupuesto global de Canarias. La proposición ha sido presentada por todos los grupos y tiene también como objetivo regular la coordinación entre todas las administraciones públicas del área cultural en el archipiélago, así como con el sector privado. Pues hasta aquí el repaso a la crónica del Parlamento. Les esperamos el próximo domingo. Que tengan una buena semana. Adiós.